Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a continuar con el listado que empezamos hace unos días de las 100 victorias más importantes de Marcelo Gallardo como entrenador de River. Ya en el primer video, que se los voy a estar dejando acá por arriba y seguramente también en la descripción, mostramos los triunfos del puesto número 100 al puesto número 81 y hoy vamos a seguir con las posiciones del 80 al 61, siendo este el segundo video. Todavía faltan 3 más para terminar de completar el listado de las 100 victorias de Gallardo como entrenador de River, las 100 más importantes. Como ya saben, y esto lo expliqué, el ranking es totalmente subjetivo, es opinión personal, cada uno tendrá obviamente su propio ranking si es que quiere hacerlo. Gallardo tiene más de 200 triunfos como entrenador de River en estos 8 años y medio y es bastante complicado elegir 100. En este video, el segundo de este tipo, vamos a estar repasando las victorias de los puestos número 80 hasta el puesto número 61. ¡Empecemos! Y en el puesto 80 un triunfo muy particular que quizás no muchos recuerden y tampoco recuerden en qué contexto se dio. El Millonario visitaba a Sarmiento en Junín por una nueva jornada de la Liga Profesional y en River tenían que conseguir sí o sí los 3 puntos para seguir prendidos en la lucha por el título. Sin embargo, el Millonario no contaba con una gran cantidad de futbolistas lesionados y con otra gran cantidad de jugadores convocados a sus selecciones porque lamentablemente el fútbol local no se paró por la fecha de eliminatorias que se estaba jugando. Y es por eso que Gallardo planteó una formación verdaderamente inédita con una línea de 3 prácticamente sin defensores, porque jugó Bolonia del arco, Alex Vigo como carrilero por derecha, Milton Casco como carrilera por izquierda. Los 3 jugadores que se desempeñaron como defensores centrales fueron Felipe Peña Viafore, Enzo Pérez de Libro y Bruno Zuculini por izquierda. En la mitad de la cancha jugaron Enzo Fernández, Palavecino y Carrascal, y la pareja de delantero fue Girotti y Brian Romero. El Millonario empezó perdiendo, pero terminó ganando el partido luego de que Carrascal igualara las acciones antes del final de la primera etapa y Enzo Pérez agónicamente marcaría el tanto del triunfo. Ahora toca hablar de un triunfo de River en Copa Libertadores. Corría el año 2019 y el Millonario había igualado en sus primeras 3 presentaciones en la fase de grupos, pero en la cuarta jornada le tocaba recibir a Alianza Lima en un Monumental, en ese momento sin público porque se estaba cumpliendo la sanción de los incidentes que habían sucedido en la final del 2018 frente a Boca. El Millonario se impuso con un contundente 3-0 con tantos de Matías Suárez, de Lucas Martínez Cuarta y un verdadero golazo de Nicolás de la Cruz. ¿Cómo formó el equipo del Muñeco en aquella goleada frente al equipo peruano en el Estadio Monumental? Germán Lux estaba reemplazando a Armani, que se encontraba lesionado. La línea de 4 defensores conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Fabricio Angeleri. Los 4 mediocampistas Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz, mientras que la pareja de delanteros estuvo conformada por Matías Suárez y Lucas Prato. Y vamos ahora con un partido que quizás no sea tan importante por lo que significaba el encuentro así, pero por cómo se terminó dando, por el resultado y por la contundencia que mostró el equipo del Muñeco en aquel partido, terminó siendo algo totalmente positivo para River. El Millonario goleó 6-1 en condición de visitante a Godoy Cruz en Mendoza por la primera fase de la fase de grupos de la Copa Liga Profesional 2021. En aquella oportunidad, River formó con Franco Armani en el arco, la línea de 4 un tanto parcheada debido a que había bastantes jugadores lesionados. Alex Vigo, lateral derecho, Paulo Díaz y Jonathan Maidana fueron los centrales y Héctor David Martínez se desempeñó como lateral por la izquierda. Mitad de la cancha, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Agustín Palavecino, y los 3 delanteros fueron Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Borrell. ¿Qué fue lo más destacado de aquel partido? Que ya en el primer tiempo el equipo conducido por el Muñeco estaba ganando 5-0 y, como dije, terminó ganando 6-1 con 4 tantos de Rafael Borré, que en ese partido superaba a Lucas Alario como máximo goleador de la era Gallardo. Los 2 tantos restantes, uno de Matías Suárez y otro de Julián Álvarez. Y vamos ahora a un partido frente a San Martín de San Juan por la 5ª fecha del torneo local del año 2018, que quizás, como sucede con el anterior cotejo recién nombrado ante Godoy Cruz, no fue un partido tan importante en sí, porque la realidad es que recién empezaba ese campeonato y River no se jugaba absolutamente nada. Sin embargo, hay una particularidad que se dio en ese compromiso, y es que se dieron los últimos goles con la camiseta de River de uno de los futbolistas más queridos en la era del Muñeco, que fue nada más y nada menos que Rodrigo Mora. El más grande derrotó al conjunto sanjuanino por 4-1
con 2 tantos del jugador uruguayo recién nombrado, con otro tanto de un compatriota suyo, Camilo Mayada, y el restante lo mató el Piti Martínez de local. ¿Cómo formó River en aquel partido? Armani del arco, la línea de 4, Moreira, Martínez Cuarta, Pinola y Mayada, los 3 mediocampistas, Zuculini, Enzo Pérez y Nacho Fernández, y en aquel compromiso River jugó con 3 delanteros, Rodrigo Mora, Nacho Escoco y Lucas Pratto. Y al igual que en el partido anterior, donde se dio una particularidad con el que convirtió goles, en este partido contra Banfield sucedió algo parecido. Fernando Cabenagui marcaría 2 verdaderos golazos, uno de ellos de taco, en este triunfo del Millonario sobre Banfield por 4-1 en el Estadio Monumental. Los 2 goles restantes los terminaría marcando Sebastián Driussi y el otro Ramiro Funes Mori. ¿Cómo formó River en este partido que se dio el 19 de abril del año 2015? Barovero fue el arquero, Camilo Mayada, Maidana, Funes Mori y Bangioni fueron los 4 defensores. En la mitad de la cancha jugaron como un doble 5 Craneviter y Rojas, y River jugó prácticamente con 4 delanteros en aquel triunfo ante el Taladro, con el Piti Martínez, Sebastián Driussi, Teófilo Gutiérrez y el autor de los 2 tantos, Fernando Cabenagui. Y este partido frente a Godoy Cruz de Mendoza en el Estadio Monumental sí tiene un significado aparte, porque fue el primer compromiso que River ganó que significaba un triunfo de Gallardo en una serie a nivel internacional. Era la primera serie mano a mano que terminaba ganando el muñeco a nivel continental. El 17 de septiembre del año 2015 River derrotaba 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza en el Antonio Vespucio Liberti con 2 tantos de Rodrigo Mora, y lo eliminaba de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. ¿Cómo formó aquel equipo del muñeco? Marcelo Barovero fue el arquero, la línea de 4 defensores con Gabriel Mercado, Germán Pesela, Ramiro Funes Mori y Lionel Bangioni. La mitad de la cancha, Matías Craneviter, Carlos Sánchez, Ariel Rojas y Leonardo Pisculici, y los 2 delanteros, el uruguayo Rodrigo Mora y el colombiano Teófilo Gutiérrez. Y vamos ahora con uno de los pocos partidos de esta lista que terminó siendo un triunfo, pero no tan festejado por el equipo de Gallardo. El 14 de mayo del año 2019, el equipo del muñeco goleaba 4-1 a Atlético Tucumán por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, pero lamentablemente quedaba eliminado tras haber perdido 3-0 en la ida en el norte del país. Tucumán terminó ganando aquella serie por los goles de visitantes. Sin embargo, vale recordar este partido porque el fútbol que demostró River dentro del campo de juego fue verdaderamente excepcional. El conjunto del muñeco terminó ganando con 2 tantos de Lucas Pratto, un verdadero golazo, el primero de ellos de Nacho Fernández, y otro gol restante de Matías Suárez. ¿Cómo formó River en aquel partido? Armani fue el arquero, la línea de 4 defensores conformada por Camilo Mayada, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Milton Casco, los 4 mediocampistas, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Ezequiel Palacios y Nicolás de la Cruz, y los 2 delanteros, el Oso Pratto y Matías Suárez. Y un poco más acá, en el tiempo, con el fútbol en plena pandemia por coronavirus, River derrotaba 3-0 a Liga de Quito. En aquel entonces en el Estadio Libertadores de América le estaba alquilando el campo de juego a Independiente debido a que se estaba reformando el terreno en el Monumental, y el Millonario, ya clasificado a octavos de final, se estaba jugando a ser primero del grupo, y para ello debía golear, o mejor dicho ganarle de local al conjunto ecuatoriano, y lo terminó goleando por 3-0 con tantos de Rafael Borré, de Julián Álvarez y de Jorge Carrascal, que entró en el segundo tiempo. ¿Cómo formó River en esa goleada ante Liga de Quito? Armani fue el arquero, Montiel, Paulo Díaz, Pinola y Casco fueron los 4 defensores, 3 mediocampistas, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz, y los 3 de ataque fueron Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Borré. Y vamos ahora con otra victoria de River en Copa Libertadores, la primera del muñeco Gallardo como DT en Chile. Era uno de los pocos países a los cuales le faltaba visitar al elenco del muñeco, y terminó siendo victoria 2-0 frente a Palestino en un encuentro clave, porque en los anteriores 4 cotejos River había empatado los 3 primeros y le había ganado a Alianza Lima 3-0 en el Monumental, pero si no conseguía las 3 unidades frente al conjunto chileno, se le podía complicar la clasificación debido a que en la última jornada tenía que recibir al Inter de Porto Alegre. River, con
un gran fútbol terminó derrotando 2-0 al elenco chileno con tantos de Javier Pinola y de Nacho Fernández. Como formó River: Franco Armani en el arco, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri fueron los defensores. En la mitad de la cancha, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz, mientras que los dos delanteros fueron Matías Suárez y Lucas Prato. Primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017, se jugaron aproximadamente 15 minutos primero, pero por las intensas lluvias el partido tuvo que ser detenido aproximadamente por una hora. Después de eso, el Millonario e Independiente Medellín volvían a salir a las canchas y River terminaría ganando aquel primer compromiso en esa edición de la Libertadores por 3-1 con tantos de Lucas Salario, de Sebastián Driussi y de Lucas Martínez Cuarta de penal. Como formó River en aquel partido: Augusto Batalla fue el arquero, línea de 4 defensores para Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Cuarta y Milton Casco, mitad de la cancha para Nacho Fernández, Leo Poncio, el Chino Rojas y el Piti Martínez, y los dos delanteros terminaron siendo Sebastián Driussi y Lucas Salario. Una particularidad: el gol de Independiente Medellín de penal, cuando River ya estaba ganando por 3-0, es decir, el descuento en aquel partido para el conjunto colombiano, lo convirtió nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero. Uno de los primeros partidos de la era del muñeco, River goleaba 3-0 a Defensa y Justicia en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del torneo de transición. Quizás es un partido no tan importante como el resto de los que voy a mencionar en el video y de algunos quizás de los que ya mencioné, pero la realidad es que vale la pena, a mi entender, ponerlo un poco más arriba en el ranking porque el fútbol que mostraba aquel primer equipo de Gallardo era verdaderamente excepcional. River borró de la cancha a Defensa y Justicia por 3-0 con 2 tantos de Carlos Sánchez en el primer tiempo y con un gol sobre el final de Teófilo Gutiérrez. ¿Cómo formó aquel equipo de Gallardo? Era básicamente el primer 11 que salía de memoria: Marcelo Barovero en el arco, Gabriel Mercado, Jonathan Maidana, Ramiro Funes Mori y Lionel Banchioni fueron los 4 defensores. Mitad de la cancha para Matías Craneviter, Ariel El Chino Rojas, Carlos Sánchez y Leonardo Pisculici, y los dos delanteros, la dupla de extranjeros, Rodrigo Mora junto con Teófilo Gutiérrez. Primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 2016, River iniciaba la defensa del título ante un rival bastante extraño y al que seguramente será bastante complicado que lo vuelva a enfrentar en una edición de la máxima competencia a nivel internacional. Trujillanos de Venezuela recibía al equipo del muñeco y terminaba siendo goleado por un contundente 4-0. Si bien era el primer partido de River en aquella fase de grupos, el Millonario, sin mostrar un excelente nivel, terminó ganando con facilidad de lo que fue la única victoria de Gallardo como DT de River en tierras venezolanas. La formación: Barovero en el arco, Mercado, Maidana, Mamana y Casco los defensores. Jugaron 3 mediocampistas un tanto extraños porque el doble 5 fue Nico Domingo y Lucho González, con Pisculici haciendo las veces de enganche, y los 3 delanteros: Tabaré Viudés, Sebastián Driussi e Iván Alonso. Los tantos de aquel partido: un verdadero golazo de Pisculici de tiro libre, Lucho González de rebote marcaba el segundo, el uruguayo Iván Alonso terminaría marcando los 2 tantos restantes. Y vamos ahora en un partido similar a lo que mencioné antes, frente a Defensa y Justicia, pero esta vez fue frente a Godoy Cruz en Mendoza. Otra goleada en este video en la cual el Millonario derrota al conjunto mendocino en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Vamos a ver muchos partidos que River va a ganar en este campo de juego, pero este principalmente contra Godoy Cruz por la tercera fecha del torneo de transición 2014 fue otra obra de arte del equipo del muñeco. El Millonario desplegó todo su fútbol en esos primeros momentos del ciclo de Gallardo y derrotó a Godoy Cruz en condición de visitante por un contundente 4-0. Ya en 15 minutos estaba 3-0 arriba con tantos de Carlos Sánchez, Teo Gutiérrez y Rodrigo Mora, y posteriormente en la segunda mitad el colombiano recién mencionado ampliaría la ventaja. El 11, el que todos conocemos y el primer 11 de memoria del equipo de Gallardo: Barovero en el arco, Mercado, Maidana, Funes Mori, Banchioni los defensores, Sánchez por derecha, Craneviter de 5, Rojas por izquierda y Pisculici de enganche, y los 2 delanteros: Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. El partido de vuelta de esta serie ya lo mencioné en la lista de los 100 triunfos de Gallardo como DT de River, pero hay que hablar
del partido de ida. ¿Por qué hay que hablar del primero de esos dos compromisos? Y lógicamente el compromiso de vuelta es quien termina definiendo qué equipo pasa o no, porque este triunfo 3-1 sobre Libertad en Paraguay en condición de visitante sería la primera victoria del muñeco Gallardo como DT de River fuera del país, y se dio en un contexto un tanto particular. Recordemos, River empezó perdiendo 1-0 en el primer tiempo, tiene un penal Libertad para ampliar la ventaja, pero antes de que se ejecute se corta la luz, patea el penal Hernán Rodrigo López, lo falla, mete el tanto del empate el uruguayo Carlos Sánchez, se vuelve a cortar la luz y cuando la iluminación vuelve, River termina liquidando el compromiso con tantos de Sebastián Driussi y de Giovanni Simeone. ¿Cómo formó aquel equipo de Gallardo? Barovero en el arco, la línea de 4 defensores fue formada un tanto extraña con Mercado por derecha, Maidana y Pesela fueron los centrales y Funes Mori jugó por izquierda, mitad de la cancha Sánchez, Poncio, el Chino Rojas y Pisculichi, y los dos delanteros fueron Rodrigo Mora y Lucas Boyé, que estaba reemplazando a Teófilo Gutiérrez. Y mucho se habló de este partido en el último tiempo porque todos recordaban que el último compromiso de Gallardo como DT de River en el Monumental fue lamentablemente la derrota 2-1 frente a Rosario Central. Pero su primer compromiso también había sido frente al Canalla en agosto del año 2014 y River en aquella oportunidad empezaba a desplegar todo el fútbol que íbamos a ver en los años posteriores, ganándole por 2-0 al conjunto rosarino con tantos de Teófilo Gutiérrez y de Leonardo Pisculichi. El 11, el que venimos mencionando en este último tiempo, el 11 ideal del muñeco en aquellos primeros años. Barovero en el arco, Mercado, Maidana, Funes Mori y Bangioni los 4 defensores, mitad de la cancha para Carlos Sánchez, Matías Craneviter, Ariel el Chino Rojas y Leonardo Pisculichi, y los dos delanteros fueron Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y vamos ahora a un partido que quizás no haya sido tan importante debido a que lo más destacado se había dado un par de días antes en lo que era la semifinal del Mundial de Clubes del año 2018. Sin embargo, quise poner esta victoria por 4-0 frente al Kashima Antlers en lo que fue el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes de la FIFA que se disputó en el año 2018 y en el cual River disputó por haber ganado la Copa Libertadores frente a Boca, porque la realidad es de los pocos triunfos que tiene un equipo argentino jugando esta clase de torneos y me parecía apropiado poner este partido. Quizás está muy arriba en lo que es el ranking, pero no sabemos cuántas veces va a jugar River en el Mundial de Clubes y me parecía apropiado meterlo en este lugar de toda la lista. ¿Cómo formó River? Que fue totalmente alternativa a la formación. Germán Lux, Jorge Moreira, Martínez Cuarta, Pinola y Milton Casco. En mitad de la cancha para Zuculini, Palacios, Maya y De la Cruz. Y los dos delanteros fueron Julián Álvarez y Rafael Borré. Los tantos de aquel compromiso, el primero lo marcó Zuculini, el segundo lo terminaría marcando Borré y los dos tantos restantes los marcaría el ingresado en el segundo tiempo Gonzalo el Piti Martínez. Y vamos ahora con un par de goleadas. El Millonario derrotaba en julio del 2015 en condición de visitante 5-1 Atlético de Rafaela por un partido correspondiente al fútbol local. Teniendo en cuenta que el Millonario estaba jugando las fases finales de la Copa Libertadores, Gallardo planteó un 11 totalmente alternativo que terminó derrotando con mucha contundencia al equipo santafesino. ¿Cómo formó River en aquel compromiso? Julio Charini fue el arquero, la línea de 4 defensores conformada por Pablo Carrera, muchos no se acuerdan de este lateral derecho que debutó con Gallardo, Emanuel Mamana y Eder Álvarez Balanta fueron los centrales, mientras que Leandro Vega fue el lateral por la izquierda. Mitad de la cancha, Augusto Solari, Leo Poncio, Camilo Mayada y Tomás Martínez, y los dos delanteros fueron Javier Saviola y Fernando Cabenagui. El Torito, el cabegol recién mencionado, terminó marcando 4 tantos en esta goleada frente a Atlético de Rafaela, mientras que el gol restante lo marcaría el recién ingresado y actual futbolista de la selección argentina, el juvenil por aquel entonces Guido Rodríguez. Y como dije, vamos con algunas goleadas. Esta fue 5-1 en condición de visitante frente a Lanús. El equipo Granate había derrotado a River en las semifinales de la Copa Libertadores hace aproximadamente un año, y en 2018, más precisamente el 28 de septiembre del año 2018, con River disputando o a punto de disputar lo que iban a ser las semifinales de la Copa Libertadores, estaba por eliminar a Independiente y iba a enfrentar a Gremio, se desquitó de lo que fue el compromiso de hace un año atrás. Si bien es cierto que la magnitud no es la misma porque el torneo local es inferior a la Copa Libertadores, el
Millonario se sobrepuso a esta situación y lo terminó goleando 5-1. ¿Cómo formó River en aquel partido? Con algunos suplentes: Armani en el arco, Moreira, Lolo, Martínez Cuarta y Mayada los defensores, Enzo Pérez, Suculini, De la Cruz y Quintero fueron los mediocampistas, y los dos delanteros fueron Rodrigo Mora e Ignacio Scocco. ¿Quiénes convirtieron los tantos de aquel partido? El empate lo marcaría Nacho Scocco, porque recordemos que empezó ganando Lanús. Después Matías Ibáñez, el arquero del Granate, estaría marcándose en propia puerta, el tanto que le daría la ventaja a River. Luciano Lono, Nicolás de la Cruz y Ezequiel Palacios marcarían los 3 tantos restantes como para que River ganara y goleara aquel partido por 5-1. Y en una goleada por Copa Argentina, en el puesto número 62, hay que repasar lo que fue el triunfo por 7-0 frente a Central Norte de Salta en el estadio de Colón de Santa Fe. Fue por los 32avos de final de la Copa Argentina del año 2018. River jugaba su primer partido en aquel semestre y terminó goleando al conjunto salteño por 7-0. Como formó el Millonario, había algunas bajas debido a que, recordemos, se había terminado de jugar el Mundial en Rusia. Germán Lux estaba reemplazando a Franco Armani. Los 4 defensores fueron por derecha Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta y Pinara los centrales y Milton Casco el lateral por la izquierda. Poncio, Palacios, Nacho Fernández y el Piti Martínez fueron los 4 mediocampistas, mientras que la delantera estuvo conformada por Nacho Scocco y Lucas Prato. ¿Quiénes marcaron los goles? 2 tantos de Nacho Scocco, 1 tanto de Prato, otro de Martínez Cuarta, 2 de Palacios y el último el del ingresado Rafael Santos Borré. Y el puesto número 61 se lo lleva la goleada que se dio durante este 2022. River necesitaba sí o sí ganar para clasificar a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional de este año, del 2022, y lo hizo ganándole con un contundente 7-0 a Sarmiento en Junín. El Millonario se sobrepuso luego de no haber podido conseguir la victoria en los anteriores compromisos y visitaba a un rival directo, porque si Sarmiento ganaba lo superaba en la tabla de posiciones y conseguía la clasificación de cara a la última jornada. Sin embargo, River mostró un juego de alto vuelo y terminó sobreponiéndose a aquella situación y goleando al conjunto de Junín con 7 goles de diferencia. ¿Cómo formó River? Armani del arco, Herrera, Paulo Díaz, Héctor David Martínez y Milton Casco fueron los defensores. 5 mediocampistas: Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Tomás Pochettino y Ezequiel Barco, mientras que la única referencia de área fue Julián Álvarez, que marcó 3 goles, por cierto. Los otros 4 tantos: 1 de Barco, 1 de Enzo Fernández. El primero lo había convertido Tomás Pochettino y el restante lo marcó Santiago Simón. Bueno, para finalizar este video con un recordatorio que en alguno de los próximos días seguramente salga ya el video que va a estar mostrando las posiciones del puesto número 60 al 41, y después va a haber 2 videos más del puesto número 40 al 21 y posteriormente las primeras 20 colocaciones, donde claramente van a estar los 20 mejores triunfos de la era Gallardo. Como dije al principio y lo vuelvo a repetir, este ranking es totalmente subjetivo, todos tendrán sus opiniones, seguramente haya victorias que para algunos sean más importantes. Hay más de 200 triunfos para elegir y es por eso que da para hacer bastantes videos en lo que respecta al ciclo de Gallardo en River. Ojalá que el próximo entrenador también tenga más de 200 triunfos y dentro de unos años podamos hacer algunos videos parecidos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.